Iglesia Cristiana Cuadrangular, Distrito Provincia, Santa Ana Magdalena, Colombia. Una cita con Dios a través del predicador de la palabra, Homer Herrera Morales. Con el tema de hoy, el mejor pacto. Bienvenidos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive por siempre y para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos. Libro de Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer allí en el versículo 6. Si usted lo tiene, por favor, hágamelo saber. Leemos entonces lo que dice el Señor. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Diga mejor pacto. Y establecidos sobre mejores promesas. Diga mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles un tema titulado El mejor pacto. ¿Cómo se titula? Diga el mejor pacto. ¿Sabía usted, mi hermano, que Dios es un Dios de pactos? Dios es un Dios de pactos. Dígale que está a su lado: Dios es un Dios de pactos. Cuando uno se dedica a buscar el significado de esta palabra, encuentra que pacto es un compromiso, es un acuerdo entre personas. Eso es un pacto, un acuerdo entre personas. Pacto viene del latín pactum, que significa alianza, en donde los involucrados aceptan respetar aquello que estipula. Me impactaba esta definición, este significado. Dice alianza en donde los involucrados aceptan respetar aquello que estipula. En el pacto se fija la fidelidad hacia los términos acordados. Fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento del mismo entre las partes. Cuando se establece un pacto, las dos partes quedan comprometidas en el cumplimiento de esos acuerdos. Gloria a Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios fijó un pacto con el hombre. Dios estableció un pacto desde el principio de los tiempos con el hombre. Y el pacto, mi hermano, incluye tres cosas fundamentales. Primero, el pacto incluye el acuerdo como tal. ¿Qué incluye el pacto? Diga el acuerdo. Incluye el pacto. Pero también el pacto, número 2, incluye una sentencia. Pero también, en tercera medida, el pacto incluye una restitución. Entonces, como Dios estableció desde el principio de los tiempos un pacto con el hombre, vamos a mirar, por favor, esta nave. Vamos a mirar allí en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Pero por favor no pierdan el libro de Hebreos. Colóquenle allí un separador, porque vamos a analizar varias cosas en ese libro de Hebreos capítulo 8. Y esta otra nave vamos a mirar allí en Génesis 17. Les dije que el pacto incluye tres cosas fundamentales, dentro de las cuales la primera es el acuerdo como tal. Capítulo 1, versículo 27 del libro de Génesis. Dios establece un pacto con el hombre, con el primer hombre que había creado, de nombre Adán. Y dice así el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora dice en el versículo 28, ¿y qué hizo Dios? Los bendijo. Diga, Dios los bendijo. La bendición de Dios incluía este acuerdo.
Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado. Mire, Dios estaba en el acuerdo que estaba haciendo. Dios estaba dando. Dice: os he dado a toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Aquí Dios está estableciendo en el acuerdo la parte de Él. Él está dando al hombre, le está dando autoridad, le está dando toda la provisión necesaria, le está dando bendición. Pero ¿cuál era la parte que debía obedecer, que debía tener el hombre dentro de ese pacto? Era la obediencia. Dios estaba dispuesto dentro del pacto a bendecir, pero el hombre le correspondía ¿qué? Diga, obedecer. Ese era el acuerdo. Génesis capítulo 17. Yo le dije que otra parte de la iglesia debía ubicarse en Génesis 17. En el versículo 6 dice, Dios le dice a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mire, Dios está estableciendo su parte. Y estableceré mi ¿qué? Diga, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacer ¿qué? Diga, Él es mi Dios. Él se comprometió en ser mi Dios. Dentro del acuerdo, dentro del pacto, Dios se compromete en ser mi Dios. Y el de mi descendencia, el de mis hijos. Diga, Dios es el Dios de mis hijos y de toda mi generación venidera. Esa es la parte que Dios establece. Ahora dice el versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y mire la parte, podemos mirar aquí la parte que Dios está estableciendo. Esa es la parte de Él: bendecir, proveer, dar. Versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, la parte del hombre, ¿qué debía hacer el hombre? Debía guardar el pacto, debía obedecer. Entonces les dije que en primera instancia el pacto incluía un acuerdo. Ese fue el acuerdo que se estableció entre Dios y el hombre. Dios dice: yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, pero tú me obedeces. Gloria a Dios, tú me obedeces. Pero también les dije que el pacto incluía una sentencia. Una sentencia para el que faltara al pacto. Ahora, si Dios hace pacto con el hombre, ¿quién era el que estaba más propenso a fallar, o quién estaba propenso a fallar? Dios. Diga, el hombre. Génesis capítulo 2. Dios establece la sentencia al faltar en este pacto. Génesis capítulo 2, en el versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Él se lo había dado, ya eso era para el hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, esa era la parte que al hombre le correspondía obedecer. ¿Por qué dice de ese árbol no comerás? Dice: porque el día en que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Esto cómo se llama? Diga, esta es la sentencia de faltar al pacto. Dios le dijo: de todos estos árboles tú puedes comer, menos de este. O sea, al hombre le correspondía obedecer su parte, guardar su parte, que era obedecer. Y la sentencia estaba establecida: el día que tú comas, mueres, vas a morir. Gloria a Dios. Génesis capítulo 17, sin faltar
a Hebreos 8, donde estábamos al principio. En el versículo 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa, le dice el Señor a Abraham, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esa era la parte que le correspondía obedecer al hombre. Y dice: y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona ¿será qué? Diga cortada, diga será cortada de su pueblo. ¿Ha violado? Esta es la sentencia. Por eso les dije al principio que el pacto incluía un acuerdo, pero en segunda medida también incluía ¿qué? Una sentencia. El acuerdo estaba determinado, al hombre le correspondía obedecer, porque de otra manera había una sentencia de por medio. Era la muerte, ¿no? ¿Sabe qué incluía también este pacto? Yo les dije que incluía una restitución. ¿En qué medida estaba dada esa restitución al violar ese pacto? Esta restitución debía hacerse no de otra manera, sino con sangre. No había otra manera de restituir ante la violación de un pacto, de un acuerdo, sino era a través de la sangre del que faltaba, del que fallaba al pacto. Mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, en el versículo 21. Mire la misericordia de Dios. Génesis 3, 21, si está allí, lea conmigo. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnica de pieles, y los vistió. ¿Y dónde está aquí la sangre? ¿Dónde cree usted que está la sangre? Mire, ¿el hombre faltó o no faltó al pacto establecido al principio con Dios? Sí, pero como la restitución por la violación de este pacto era con sangre, por cuanto la sentencia era la muerte, ahora aquí vemos a Dios mismo haciéndole túnica de pieles al hombre. Pero para hacer túnicas de pieles o para obtener esa piel tuvo que haber sacrificado, ¿o no es así? ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios, por su misericordia y su gran amor por el hombre, pero aún así no queriendo invalidar el acuerdo, porque en el acuerdo dice hay una sentencia, y la sentencia es o la restitución es con sangre. Entonces Dios, no queriendo invalidar ese acuerdo, Él permite que muera no el hombre, sino un animal, para sustituir la violación de ese pacto con su sangre, es decir, la sangre del animal. Este es un indicio, mi hermano, de la gracia del Señor. Aquí Dios ya está dando un indicio de su gracia. Aquí está el hombre viviendo un tiempo especial que a través de la historia bíblica conocemos como la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia, que es cuando ya el hombre, después de pecar, se da cuenta que hay un deber que cumplir delante del Señor y que había un juicio determinado por haber violado. Él entra en conciencia y se da cuenta de esto. Pero luego vienen otras dispensaciones más hasta el día de hoy, que estamos nosotros disfrutando de la gracia del Señor. Ese es el nuevo tiempo. Pero aunque fue en estos días, desde Jesucristo, desde que el Espíritu Santo viene sobre la tierra, sobre todos los que estaban allí reunidos y sobre toda la iglesia, como hoy nosotros lo podemos experimentar, es cuando empieza el tiempo de la gracia. Pero Dios aquí está dando un indicio de su gracia, un indicio de este tiempo donde Dios, oiga bien, está sacrificando un animal y tomando restitución con la sangre del animal y no del hombre. Esto es un indicio de la gracia del Señor. Pero el hombre, mi hermano, esto lo tomó por diversión. Era fácil fallar, pecar y luego que un animal pagara por mí. Esto se tomó, como decimos nosotros, de una manera deportiva. Hebreos capítulo 8, versículo 9. Yo le dije que no perdiera Hebreos, por favor.
Dice, no como el pacto que hice con sus padres, dice el Señor, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. El hombre empezó a tomar esto de una manera divertida. El hombre no quiso permanecer, no quiso tener responsabilidad delante de Dios. Entonces, Dios determina un límite. Dios determina un límite en Isaías capítulo 1. Dios determina un límite y decide tomar restitución directamente con la sangre del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había fallado a este pacto. Dios se dio cuenta que el hombre no tenía responsabilidad en el acuerdo, sino que simplemente fallo delante del Señor y luego un animal paga por mí. Dios estableció un límite. Dios dijo, definitivamente al hombre hay que tomarle restitución de su propia sangre para que pueda sentir y pueda experimentar en sí mismo que es necesario la responsabilidad dentro de este acuerdo, que esto no es un juego. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, lea por favor en el versículo 11 cómo dice. Léalo en alta voz. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios dice, ya me he hastiado de esto. Ya basta, le dijo Dios al hombre. Ya basta. Ya no más. Ya no quiero más sacrificio de animales. Ahora quiero un sacrificio directamente de ti. La restitución la voy a tomar directamente de ti. Y cuando Dios determina esto, cuando Dios dice, es el hombre el que debe pagar, es el hombre el que debe entregar su sangre en restitución por haber violado el pacto. ¿Sabe qué es lo que ocurre en este momento, mi hermano? Es cuando Jesucristo corre y es cuando Jesucristo dice, Padre, si es el hombre el que tiene que restituir con su propia sangre, pues yo me hago hombre para restituir y para derramar mi sangre a favor de ellos. ¿No le parece eso maravilloso, mi hermano? Es algo lindo, es algo maravilloso, porque ahora era el hombre el que debía restituir con su propia sangre. Por eso es que Jesús sale allí al encuentro de la determinación que Dios está tomando y dice, Señor, entonces soy yo. Es decir, Jesús se interpuso. Por eso es que Hebreos capítulo 8 dice que Él es el mediador. ¿El mediador de qué? De un mejor pacto. Léalo por favor. Capítulo 8 versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas. Entonces, ¿qué pide nuestro mediador? Él ha hecho restitución con su sangre por nosotros. ¿Qué es lo que pide nuestro mediador? En primera instancia, que tengamos su palabra. Aquí en el versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Pondré qué? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué pide entonces nuestro mediador? En primera instancia, que su palabra sea viva en nosotros. Amén. Dígale, la palabra de Dios tenemos que permitirle que sea viva en mí. Dígale así, o viva en ti. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, y seré a ellos por Dios. ¿Qué pide entonces nuestro mediador? Al haber entregado su sangre por nosotros, que Dios sea nuestro Dios. Si tenemos todos nosotros aquí presentes, los presentes, a Dios como nuestro Dios. Necesitamos eso. Debe ser así. Que Dios sea nuestro Dios.
Y dice versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos, ¿qué? Porque todos me conocerán. ¿Qué más pide entonces nuestro mediador? En tercera medida, que le conozcamos. Y cuando habla de conocerle, está hablando de una relación, mi hermano, que es mucho más que una simple confesión de que Dios existe. Relación es mucho más que saber que Dios existe. Relación está hablando de una compenetración, de una vivencia, de una unidad. Jesús dijo, Señor, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Unidad, está hablando de una compenetración, está hablando de una relación, está hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida que es mucho más que tener una religión. Gloria a Dios. Relación. Cuando Dios dice que conozcan al Señor, está hablando de relación. Ahora, ¿cuál entonces es el resultado de esa relación? Dios está llamándonos a una relación. ¿Cuál es entonces el resultado de esa relación? Capítulo 9 del libro de Hebreos. Estamos allí cerca. Por eso les solicité que no perdieran Hebreos. Capítulo 9, versículo 15 dice: así que por esto es mediador de un ¿qué? Nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? Diga, recibamos la promesa. Diga, el resultado de esta relación es la promesa. Que recibamos la promesa de la herencia eterna. O sea que ¿qué también está ofreciendo el Señor? ¿Cuál es el resultado de esta relación? Herencia eterna, eternidad, mi hermano. Bendito es el nombre del Señor. Resultado de esa relación, número uno, promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Esta palabra haciéndose efectiva en nosotros. Esta palabra, mi hermano, cumpliéndose en cada uno de nosotros. Cada letra, cada línea, cada una de las cosas que Dios estableció para con su pueblo Israel por causa de la fe. Dice la Biblia que los que son de fe son hijos de Abraham y coherederos, ¿o no dice así la Biblia? Somos coherederos. Quiere decir que todas las promesas que Dios determinó sobre su pueblo Israel también es para nosotros. Ese es el resultado de esa relación. Promesa, cumplimiento de la promesa en nosotros y eternidad establece aquí la palabra. Ahora sigue diciendo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Sí se da cuenta? Que había una restitución y debía ser con sangre desde el principio de los tiempos. El Señor lo estableció así. Ahora Jesús es el cumplimiento. Jesús con su sangre está ratificando un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que nuestro Salvador es digno de que nosotros nos derramemos delante de Él? Derramemos nuestra alma delante de Él. Él lo hizo todo por nosotros. Gloria a Dios. Él lo hizo todo, Él lo entregó todo por nosotros. Otra pregunta. ¿Cómo es entonces esa relación? ¿Cómo está ese mover, esa relación entre nosotros y Dios? ¿Qué tan profunda, qué tan estrecha es esa relación en agradecimiento por lo que nuestro amado Señor y Salvador Jesús ha hecho por nosotros? ¿Qué estamos nosotros aportando? ¿Cómo estamos nosotros mostrando agradecimiento con nuestro Señor? Si realmente estamos meditando en la gran necesidad de consagrar nuestras vidas,
¿Cómo estamos respondiendo a la demanda del Señor? Que le busquemos. Dios está haciendo un llamado a la iglesia, a la búsqueda, a la relación. Y esto no es solamente para un grupo pequeño. Este es un llamado para toda su iglesia. Porque de esto depende, mi hermano, nuestra vida. Dice la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esto depende nuestra eternidad. De esto depende nuestra herencia. De esto depende que el cumplimiento de estas promesas se hagan efectivas en cada uno de nosotros. Y esto, mi hermano, es el mejor pacto conseguido por nuestro Señor Jesucristo. Y establecido, dice la palabra, sobre mejores promesas. Diga, mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Dígale al Señor: Dios, hoy me presento delante de ti, Padre. Hoy me presento, Señor, delante de ti, mostrando mi agradecimiento. Señor, yo era el que debía haber padecido lo que tú. Diga, era mi sangre la que debía ser derramada, porque era yo quien debía pagar por haber violado, Señor, el acuerdo. Tú has sido fiel, Señor, pero yo he sido indiferente muchas veces, Señor. Perdóname. Pero dígale al Señor: gracias. Gracias, mi amado Jesús, mi amado Cristo, porque tú tomaste mi lugar. Tú fuiste ese vicario, esa propiciación por mis pecados. Fuiste tú, Señor. Y yo estoy en gran manera agradecido contigo, Dios. Ponte tus manos allí y dile: Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Hoy quiero disfrutar de ese mejor pacto que tú ganaste para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios.